Bien, buenas tardes con todos. Continuando con el segundo curso de Taller Internacional de Hemorragia Obstétrica, tengo el agrado de presentar al doctor Alberto Díaz Seminario. El doctor Alberto Díaz es médico especialista en medicina intensiva. Él labora en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Está a cargo actualmente del capítulo de obstetricia crítica de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Y es también ampliamente conocido por ustedes porque domina el tema y tiene bastante experiencia en manejos de pacientes obstétricas críticas, por lo que consideramos lo más ideal para este tema. De todas maneras, las preguntas las pueden realizar al final de la charla. Y sin más, para mí es un gusto y un honor poder presentar al doctor. Doctor Díaz, lo dejo con su ponencia. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por la invitación y muchísimas gracias por la presentación también. El tema que me han encargado es el de la reposición de la volemia y también el de la transfusión de hemoderivados, ¿no? Vamos a empezar un poco hablando de lo que es la reposición de volumen o de fluidos en la hemorragia obstétrica o en el shock hemorrágico obstétrico. Sabemos pues que los fluidos son la terapia más utilizada en general en los pacientes hospitalizados. Nosotros que hacemos terapia intensiva igual es probablemente la intervención más frecuente. Deberían considerarse como fármacos y como tal deben prescribirse siempre dentro de las indicaciones médicas, con dosis, objetivos específicos y cómo se debe monitorizar, ¿no? Esto no siempre ocurre así. En el contexto de la paciente en shock es todavía más difícil a veces conseguir esto. A veces los fluidos se indican de forma verbal, el personal de enfermería, el personal de obstetricia, y no están consignados en registros clínicas. De ahí que cuando uno quiere investigar un poco en relación a fluidos siempre se encuentra con una serie de problemas y que son pues estos subregistros en relación a la administración o a considerar el fluido venoso como una droga. En la reanimación es probablemente no solo la medida inicial, sino una de las medidas más importantes, junto con otras que vamos a ver, ¿no? ¿En qué momento deberíamos iniciar la reposición de volumen con fluidos endovenosos, ¿no? Cuando hablamos de reposición, estamos refiriéndonos a fluidos no sanguíneos, o sea, no derivados de la sangre, que es el otro grupo, ¿no? Y siempre sabemos pues, que en una paciente de shock o hemorragia el tiempo apremia. En el manejo del shock o en el enfoque del shock, nosotros debemos saber pues, que hay 4 etapas. La primera es la de salvataje, la segunda es la de optimización, la tercera es la de estabilización y la última es la de descalación. La racionalidad alrededor de estas fases o etapas en el manejo del shock, que ya tiene un poco más o cerca de 10 años de que se escribió este enfoque, es pues diferenciar el manejo no solo en la intensidad de sino probablemente en el tipo de monitoreo de objetivos que nosotros debemos tener en cada una de estas etapas, ¿no? Así, en la primera etapa de salvataje, uno de los objetivos principales es obtener una presión de perfusión, una presión arterial aceptable mínima, que nos asegure que la paciente no sangre más, pero al mismo tiempo que mantenga una perfusión adecuada a los órganos, ¿no? Y para esto vamos a establecer una serie de medidas de salvataje conservadoras de la vida, entre las cuales están consideradas pues, precisamente los fluidos, ¿no? Las segundas fases, la segunda y la tercera, la de optimización y estabilización, ya requiere probablemente la colocación de un sistema de monitoreo, un catéter venoso central para administrar algunas drogas, algún otro dispositivo de monitorización, la toma de algunos exámenes auxiliares. Si ustedes ven en la etapa de salvataje, pues no dice tomar tal cosa, poner el catéter central, tomar una ecografía, ¿no? Pero hay medidas que sí deben establecerse de forma empírica, si queremos llamarlas así, con la finalidad de mantener a la paciente todavía con nosotros. En la tercera fase es ya la búsqueda de disfunciones orgánicas, de qué otras cosas podrían estar pasando o estar disfuncionando, y que al mejorarlas podríamos mejorar el pronóstico de la paciente. Y en la última fase es donde nosotros debemos tratar de restablecer a la fisiología normal de la paciente previa todas sus condiciones fisiológicas, ¿no? En esta fase inicial de salvataje se habla, antiguamente se hablaba de las 6 horas de oro, actualmente se habla de la hora de oro, la media hora o de los 10 minutos de oro, porque en este tiempo nosotros tenemos que establecer una serie de medidas que van a tener por finalidad mantener a la paciente con nosotros y darnos tiempo, si estamos en una emergencia, con un piso de hospitalización o quizá en la calle, a poder ganar tiempo para mantenerla a la paciente con nosotros y establecer otras medidas, ¿no? Los 3 grupos principales de medidas en esta fase de salvataje son, por un lado, la reposición de la volemia, es decir, los fluidos endovenosos, la segunda, la sangre y sus hemoderivados, y la tercera, una serie de medidas hemostáticas que pueden ser quirúrgicas o no quirúrgicas, que es el resto del temario, pues en realidad, de este curso, ¿no?
Sabemos también que hay una relación entre el sobrevida y el tiempo que nosotros pasamos para lograr reanimar a una paciente, hablando de reanimación inclusive en términos sencillos, refiriéndonos solo inclusive a la presión arterial. Como vemos en esa foto de este monitor, vemos que esta paciente tiene 71,35 de diastólico con una media de 49, ¿no? Con cierta diferencia en el monitoreo no invasivo que está ahí en números morados, ¿no? La sobrevida está así en relación inversa con la duración del shock. Mientras más tiempo mantengamos una paciente o permitamos que la paciente siga en shock, siga en hipoperfusión, su chance de sobrevida va a disminuir. Y al mismo tiempo, en un shock inicialmente es hipovolémico, de causa hemorrágico, va a empezar a tener manifestaciones de shock de tipo distributivo, donde empiezan a liberarse también citoquinas proinflamatorias en una paciente que está mucho tiempo en hipoperfusión. Sin embargo, algo que parecería tan sencillo, como tenemos una paciente que sangra, está perdiendo volumen y al mismo tiempo está perdiendo capacidad de transportar oxígeno, que es hemoglobina. Deberíamos pasarle pues una combinación de ambas cosas mientras buscamos el foco del sangrado y establecemos un plan de manejo rápido, quirúrgico, no quirúrgico, para percibir ese sangrado, ¿no? Sin embargo, en la literatura están documentadas pues una serie de dificultades o demoras en iniciar la reanimación, inclusive con esta medida tan sencilla, tan barata y tan a la mano de todos, que son los fluidos, ¿no? La primera dificultad o demora está en relación a la imprecisión en la estimación de la pérdida sanguínea. Muchos todavía dudan en cuánto es el volumen de fluidos que uno debería aportar, o si hay que pasar ya hemoderivados, porque hay una inhabilidad en general grande todavía, no en todos obviamente, ustedes, muchos de los que ven acá en el auditorio son gente con mucha experiencia en el manejo de este tipo de patologías, pero sí hay una inhabilidad en general en los grupos de trabajo de muchos de nuestros hospitales, digamos, para reconocer esto de forma precoz. Porque si nosotros tenemos una paciente que sangra y debemos pensar que esa paciente potencialmente puede entrar en la fase más severa de una hemorragia, en lo que se llama un shock hemorrágico. Y el empezar a considerar a las pacientes no solo como hemorragia, sino un enfoque de más severidad, es decir, a cada paciente que sangra, yo ya en mente tengo ya una serie de estratificaciones, que hay distintas herramientas para hacerlo, y decir, esta paciente no está solo en hemorragia, esta paciente está en shock hemorrágico. Probablemente por la magnitud del sangrado está pues en una clase de hemorragia 1 o 2, y por eso todavía algunas variables fisiológicas o algunas valoraciones van a salir relativamente normales o aceptables, ¿no? Entonces, esta inhabilidad para reconocer que el shock hemorrágico es un continuo desde aquel punto en el que la paciente todavía tiene la presión arterial normal, aun cuando está perdiendo sangre, es de suma importancia, ¿no? Esto los cirujanos americanos se dieron cuenta ya por los años 90 y por eso diseñaron esa tabla de la clasificación en 4 clases del shock hemorrágico. Eso se diseñó para politrauma, pero como sabemos se ha extendido al resto de pacientes que sangran o que pueden sangrar, que en realidad son todos los pacientes. Nuestras pacientes obstétricas tienen una labilidad particular, y está en relación a que el útero, que es justo el útero y el lecho placentario, son justo las zonas más frecuentes de sangrado, están sometidas a una serie de cambios pues, que llevan más flujo sanguíneo justo a esa zona, de tal forma que la pérdida sanguínea puede ser más importante de lo que normalmente correspondería. Doctor, disculpe, se había tapado creo que su celular. ¿Me escucha? Sí, ahí sí. A ver, el flujo útero-placentario no es igual, les decía, de igual forma no todas las gestantes son iguales, la volemia en el embarazo no ocurre a la misma edad siempre, y esto hace que la volemia no sea igual en todas las mujeres. No es lo mismo la volemia en una mujer con un embarazo normoevolutivo, donde probablemente el gasto cardíaco sí se ha incrementado en 40 o 50%, al de una paciente con preeclampsia severa, donde la volemia o el intravascular, en lugar de estar incrementado, está depletado y todo el fluido está fugado al tercer espacio y está pues acumulado en los tejidos, en el tejido graso, ¿no? Al mismo tiempo, cada vez se ha hecho más importante el reconocimiento de otros marcadores de shock más allá de la presión arterial misma, como por ejemplo los signos de perfusión tisular, que algunos de ellos son muy sencillos de evaluar, como vamos a ver brevemente luego, ¿no? La primera pregunta, probablemente cuando tengamos que pasar fluidos o cuando nos encontremos ante una paciente en shock hemorrágico, para yo no decir hemorragia obstétrica nada más, sino como intensivista, exagerando siempre un poco todo, poniéndonos en el peor escenario posible, de tal forma que casi nada o muy pocas cosas nos puedan sorprender. La primera pregunta que cae sola es pues, ¿cuánto fluido debemos infundir a esta paciente que probablemente esté en uno de esos escenarios que vemos a estas pacientes, todas ellas de shock hemorrágico, ¿no? Hay
abajo a la izquierda una paciente que llega con un aborto incompleto a la emergencia de acá del instituto. En la foto que sigue, una paciente que ha sido transferida con una ruptura hepática, empaquetada ya, y que está, pues, acaba de llegar del avión y ahí está el personal inclusive de transporte aéreo que acaba de dejarla en nuestra unidad de shock trauma acá en el instituto. Una paciente que está en sala de operaciones y en la que están contando gasas y abriendo cada vez más paquetes de gasas y apósitos y que siguen atonía y que están decidiendo qué otra técnica quirúrgica implementar. O a la derecha, una paciente que la tenemos en cuidados intensivos, que se la está evaluando y que como parte de la evaluación al revisar pues la bolsa de la parostomía vemos que la cantidad de sangrado que hay ahí es importante. Ni digamos nada pues de la foto de la parte superior donde vemos a todo el equipo de salud ahí en pleno con un charco de sangre en los pies de ellos y que nos vamos a requerir en estos escenarios ponernos en el punto en el cual nosotros debemos de alguna forma estimar la pérdida de volumen, ya que las recomendaciones dicen que la pérdida o la reposición de volemia debe ser volumen a volumen en las pacientes con shock hemorrágico, en particular el shock hemorrágico obstétrico. Entonces, si me dicen que yo debo responder más o menos volumen a volumen, yo tengo que tener una idea ya en mente de cuánto la paciente está perdiendo. Y para esto yo requiero echar mano de cualquiera de las herramientas que existen para estratificar el shock hemorrágico. Desde las herramientas que nos heredaron los cirujanos, por allá por los años 90 y que se publicaron por primera vez en el Advanced Trauma Life Support, en la guía para soporte avanzado en trauma, y que clasifican pues al shock hemorrágico en 4 clases. Esto ha sufrido, como ustedes saben, algunas modificaciones, algunas sugerencias. En obstetricia se ha sugerido bajar, por ejemplo, a la clase 4 la frecuencia cardíaca 140-120 y otras modificaciones adicionales. Y como ustedes verán, encerrado ahí en círculos, los cristaloides son parte de la recomendación inicial de la TLS, el shock hemorrágico, ¿no? Los cristaloides están presentes y deben ser considerados en todas las fases clínicas. Y más o menos el volumen que nosotros debemos resucitar empíricamente a estas pacientes debe ser igual, por lo menos, si no un poco superior, al volumen de pérdida de la paciente. Es decir, si la paciente está en una clase 3, lo que yo debo reponer probablemente esté pues alrededor de los 45 a 50 mililitros por kilo cuando ya se encuentra la paciente en clase 4, ¿no? Es decir, 2 litros a más de 2 litros, 2 litros 400, 2 litros 500. Y las pacientes en clase 1 o 2, probablemente un volumen cercano a los 30 mililitros por kilo. Y de ahí salen esas reglas empíricas que no se han terminado en realidad de validar totalmente, de 25, 30, 45, 50, 60 mililitros por kilo, ¿no? Que como digo, han sido valores más o menos que se han tratado de buscar con la idea de establecer pues una recomendación, porque cuando uno hace una guía, busca un punto de corte y quiere ser un poquito más exacto de esto. Sin embargo, el volumen de la posición de fluidos va a estar determinado, entre otras cosas, por una estimación clínica. Podemos buscar índices, como el índice de shock, el índice original de shock, que es frecuencia cardíaca sobre presión arterial sistólica, con la finalidad también de guiar los fluidos, y mientras el índice de shock esté alterado, nosotros podemos infundir líquidos a la paciente, ¿no? Así, ya desde el año 2016, luego de un trabajo grande, casi 16.000, poco más de 16.000 pacientes en Escandinavia, en el norte de Europa, se vio pues que se podía reestratificar basándose en el índice de shock en las clases de la hemorragia. Y así vemos pues que la especificidad del índice de shock para ayudarnos a identificar una hemorragia que requiere ya no solo fluidos, sino también hemoderivados y probablemente intervención, va aumentando, como se ve ahí abajo a la derecha, conforme el punto se acerca, el valor se acerca a 1 o supera este punto, ¿no? Así se ha restratificado para la clase 3, índice de shock de 1 a 1.4 y clase 4 más de 1.4. Probablemente más que un valor aislado nos sirva la tendencia, tomar el índice de shock o calcularlo al ingreso, a la media hora o a la hora, y de esa forma nosotros vamos a tener una serie de puntos de corte y nos van a indicar si la paciente está requiriendo ya no solo intervenciones de fluidos hemoderivados, sino también una intervención de tipo hemostático. Así se ha correlacionado también que la cantidad de fluidos que los pacientes requirieron o que recibieron tanto en la escena como que pudo ser en la calle o en una servicio de hospitalización, como lo que luego recibieron los pacientes en el departamento de emergencia. Y vemos pues que conforme va aumentando el índice de shock, también va aumentando la cantidad de fluidos que los pacientes requirieron para lograr su estabilización hemodinámica. Se ha sugerido también el uso del déficit de base como otra forma de estratificar la magnitud de la pérdida sanguínea de la paciente. Así un puntaje, y esto el déficit de base viene siempre en una muestra de gases arteriales, en el resultado, por arriba de menos 10 también nos indica clase 4, esa paciente ha perdido más de 2 litros. La cantidad de fluidos y también la de hemoderivados tiene una relación, como ustedes ven, bastante casi lineal
con esta estratificación basada en el déficit base. El déficit base lo que nos está indicando, mientras más negativo es que la paciente está más acidótica. Y esta acidosis ocurre pues por la hipovolemia, la hipoperfusión y la dificultad para transportar oxígeno con una hemoglobina cada vez más baja. Hace años, en los 90, el doctor Emanuel Rivers, en Río de Janeiro, propuso un protocolo de resucitación basada en objetivos para emplearse a la llegada de un paciente en shock a la emergencia, estableciendo pues un punto de corte alrededor de 6 horas con ciertos objetivos que ya requerían poner una línea arterial, poner un catéter venoso central, monitorizar el débito urinario y a través del catéter venoso central tomar una muestra de gases arteriales y medir la saturación venosa central de oxígeno. Y así, si estos objetivos se iban cumpliendo, yo podía guiar la terapia basado en estos objetivos, ¿no? El paciente ya intubado, con oxígeno, se le medía, ponía el catéter, se le medía la presión venosa central, se iba optimizando pasando los cristaloides, coloides, hasta llegar a un objetivo de presión arterial media por arriba del 65. Si es que no se consigue esto, se medía la saturación venosa central a través del mismo catéter, y de esta forma se podían agregar agentes sinotrópicos o decidir también la transfusión de hemoderivados. Este estudio, que en realidad estuvo dirigido, el objetivo primario fue el shock de tipo séptico, ganó mucha popularidad entre la medicina crítica en general, tanto en las emergencias como en la medicina intensiva. Y esto estuvo en relación a que demostró inicialmente disminuir la mortalidad en el grupo de intervención. De esta forma se disminuyó la mortalidad en aproximadamente 16%, y esto hizo pues que se hiciera o se repitiera y se popularizara su uso, y no solo eso, sino que se extrapolaran estas recomendaciones para otros tipos de shock, el shock hemorrágico. Sin embargo, evaluaciones posteriores no solo han mostrado que no hay mucho beneficio o no hay diferencia con otros tipos de terapias, porque acá más o menos se trataba de normalizar todo, y algunos enfoques un poco más conservadores, tanto en hemoderivados como en fluidos, han demostrado ser un poco más seguros. Resulta que si uno es muy agresivo y trata de llevar a valores fisiológicos, hasta suprafisiológicos, que era un poco la onda en esa época, allá por inicios de este milenio, había ahí el riesgo de movilizar o generar todo un fenómeno inflamatorio en la paciente, ¿no? Así luego, en la siguiente fase, y el catéter central por eso ha salido en casi todas las recomendaciones del manejo inicial, y actualmente no se recomienda ni es un requisito para el manejo de la hemorragia con un catéter central, empezó lo que ya el estudio de todas esas cosas, pero desplazadas a la segunda fase de la resucitación, que viene a ser la fase de optimización, donde ya yo empiezo a buscar otros parámetros clínicos, unos parámetros estáticos que vienen a ser pues estas mediciones de presión venosa central o presión de arteria pulmonar. Los intensivistas no gustaban en esa época poner catéter a todas las pacientes. Estas mediciones de presiones han perdido, digamos, lugar en base a otras mediciones que se llaman parámetros dinámicos o monitoreo de perfusión tisular, ¿no? Los parámetros dinámicos pueden ser cosas tan sencillas como ver la variabilidad de una onda de pulso, y que nos ayudan a identificar un paciente que tiene una variabilidad muy extensa, un paciente que podría beneficiarse en su gasto cardíaco de pasarle cargas de fluidos o de volumen, y que en un extremo un poco más sencillo, en un entorno más familiar para todos nosotros, se asemeja mucho también a la variabilidad pulso plestimográfica, que es esa variación que nosotros podemos ver en un plestimógrafo y que van ocurriendo de forma cíclica con la respiración, y que lo que nos indica después que esa paciente probablemente todavía requiere volumen mientras se evidencie, como se ve en el trazado de la derecha, donde vemos la similitud arriba entre el trazado de una línea arterial obtenida con un catéter metido en la arteria versus simplemente la onda del pulso oxímetro, que es la onda de volumen de sangre que está llegando al dedo, a la punta del dedo, es decir, la cantidad de sangre que el corazón está lanzando. Esa cantidad disminuye o se alterna entre cantidades más grandes y pequeñas cuando los pacientes están hipovolémicos, y que cuando al respirar, con el incremento de la presión intratorácica, la cantidad de sangre que logra salir del tórax disminuye transitoriamente y luego se normaliza. Y esa variabilidad también nos indica a una paciente que va a la hipovolemia o que está en camino al shock. Igual se puede usar el ecógrafo, los índices de extensibilidad de vena cava inferior, que a veces es un poco difícil hacer esto en el tercer trimestre, pero que usando la misma herramienta que usamos para hacer otro tipo de evaluaciones nos puede ayudar a predecir qué pacientes, al colapsar la vena cava con la respiración, nos indica qué pacientes pueden beneficiarse de fluidos, para determinar que mientras existan estas características, la paciente puede recibir fluidos sin el temor de que la paciente vaya a hacernos un edema de pulmón. Hay otras estrategias como un test de elevación pasiva de las piernas, que es una cosa muy sencilla de hacer. Se eleva a 45 grados durante un minuto la pierna de la paciente, y esto equivale a una prueba. Es una prueba que simula una carga de volumen de aproximadamente 300 mililitros. Es decir, si tengo dudas si mi paciente se puede beneficiar o no
hago un test de elevación pasiva de las piernas, como está ahí en las figuritas, y si yo veo que el test es positivo, es decir, si mi paciente está taquicárdica, la frecuencia cardíaca baja 10% aproximadamente, haciendo el test de elevación pasiva de las piernas, o tengo otro sistema de monitoreo y veo que al elevar las piernas mejoran esos parámetros hemodinámicos, yo puedo decir ya luego con seguridad hacer un reto de volumen que esta paciente todavía requiere volumen. De forma más compleja, nosotros usamos en cuidados intensivos herramientas como esta, el Doppler esofágico, que es una sonda como una de alimentación, pero es una sonda especial, que nos está analizando el flujo aórtico en la aorta torácica descendente, y que vamos midiendo el volumen sistólico y podemos ir haciendo retos de fluidos mientras los incrementos de volumen sistólico sean superiores al 10%, ¿no? Entonces, digamos, esta es la fase final de cómo yo puedo saber hasta qué punto mi paciente requiere volumen. Pero no requiero al mismo tiempo tanta tecnología en todas las pacientes. En algunas pacientes probablemente sea igual de válido el evaluar adecuadamente la piel, evaluar el llenado capilar, porque hay una relación directa entre la hipoperfusión tisular, es decir, la acidosis, la acidemia, la inhibición de la respuesta a las catecolaminas endógenas del paciente, es decir, la paciente que empieza a hacer hipotensión es porque ya no responde a esa respuesta alfa-adrenérgica, que es una respuesta estereotipada a la pérdida de volumen. Y entonces empieza a hacer esto, esa piel marmórea, con ese reticulado o livideces reticulares, que lo que nos indica es que la catecolamina está produciendo vasoconstricción con la finalidad de exprimir el lecho cutáneo, la grasa y el músculo y llevar esa poca sangre que queda hacia los órganos vitales. Y esto también se puede reflejar en algunas pruebas que se llaman ahora marcadores de hipoperfusión, que son el lactato, la saturación venosa central de oxígeno, que son sencillas en realidad de implementar. Una medida o una evaluación tan sencilla como el llenado capilar se vio en el estudio CRASH 2, que se asociaba pues a mayor mortalidad cuando el paciente o la paciente va teniendo cada vez llenado capilar más lento, que sube de menos de 2 segundos a 2 a 4 y que se eleva a 4, la sobrevida de estas pacientes, mientras más lento su llenado capilar, se va a incrementar, se va a disminuir. Entonces las pacientes empiezan a morir más. No solo eso, siendo un poquito más exhaustivos, se ha estudiado un poquito más profundidad el llenado capilar y es, por ejemplo, equivalente a sacar esa muestra de gases arteriales que les decía yo a través de un catéter venoso central. Entonces hay una gran capacidad del llenado capilar de ayudarnos a predecir una saturación venosa central de oxígeno baja. ¿Y por qué mencionan o hacen estudios en relación a esto? Porque se ha visto en múltiples reportes que una saturación venosa central de oxígeno baja se asocia a mortalidad en los pacientes. Y el llenado capilar es una medida tan sencilla y sumamente económica y literalmente al alcance del dedo. El lactato o su medición, que se puede hacer en simultáneo en muchos de los sistemas que hay de monitoreo de gases arteriales, también nos indica pues que hay hipoxia tisular, metabolismo anaerobio y sus distintos puntos de corte, digamos lo que se llama el aclaramiento del lactato, es como el lactato va bajando o no va bajando, nos ayuda a identificar pacientes que van mejorando, que van empeorando, ¿no? Así entonces, no hay una regla única, no hay un volumen único para decir pásale 500, pásale 1000, pásale 1500. Va a depender en primer lugar de qué clase está tu paciente y de qué herramientas tienes tú a la mano. Solo llenado capilar, tienes un pulsoxímetro en la mano, puedes tomar un AGA, puedes medir el lactato al paciente, ya tiene un catéter central, entonces sácale unos gases a través del catéter, ¿no? Así se han establecido objetivos en la fluidoterapia, objetivos que deben ser bastante claro, sobre todo en aquella paciente en la cual todavía la causa del sangrado no ha sido definida. La primera es que no debemos pensar en llevar a esta paciente a presión arterial normal. La presión arterial sistólica entre 85 y 90 es aceptable, con presiones arteriales medias en 60. Recordemos que la presión arterial sistólica normal es de 90 hacia arriba, la presión arterial media es normal por arriba de 65 a 70. En el embarazo, el segundo trimestre, la presión arterial media es un poco más baja, 60-65 es bastante normal. Que haya pulso radial palpable, porque eso asegura que hay perfusión a nivel distal, que haya mejoría en el nivel del sensorio si la paciente se alteró, y adicionalmente hay que evitar la hipotermia. Una de las recomendaciones menos cumplidas siempre en fluidoterapia de shock es el de que los líquidos deben estar temperados a la temperatura del cuerpo, y esto pues es un poco difícil de hacer porque requiere de calentadores en línea, que deben estar ahí colgados cerca a los fluidos o con los fluidos que estamos pasando, ¿no? Se ha visto que la reanimación vigorosa con líquidos tiene una serie de riesgos, sobre todo cuando no se ha controlado el sangrado, como que los coágulos que se forman se van a desprender, se induce coagulopatía por dilución, aparece base de tisular, se entorpece la oxigenación, pasa mucho fluido a temperatura ambiente, acá en Lima estamos a 15-16 grados algunos días, puede inducir hipotermia, y de hecho muchas de las soluciones que usamos producen acidosis hiperclorémica que vamos a ver no es inocua, ¿no?
Así hay una serie de reportes donde se ha asociado pues la coagulopatía dilucional en relación a la cantidad de fluido que pasamos, y cómo esta coagulopatía dilucional, en lugar, o sea, para animar bien a paciente, entre comillas, llevar a una presión normal, puede terminar incrementando su mortalidad. Así, en un reporte de 10 años, se vio que una disminución en los volúmenes que se pasaban en esos años fue de la mano con una mejoría en la mortalidad en ese grupo de pacientes, ¿no? Entonces, cada vez hay que ser un poco más cautos en relación al volumen. Muchas de las pacientes de choque hemorrágico requieren grandes volúmenes de resucitación, pero todo el tiempo debemos tener en mente pensar si es que todavía lo necesita o si probablemente ya. La segunda pregunta probablemente sea un poco más conflictiva y está en relación a qué fluido endovenoso administrar. Deben saber ustedes, pues, o saben bien que hay dos grupos principales, los cristaloides y los coloides. A su vez se dividen los cristaloides en lo que es la solución salina fisiológica, que es el principal elemento de pues, el cloruro de sodio, y las soluciones balanceadas, que no son nuevas, pero que sí son poco usadas. Actualmente tenemos pues el Plasmalide, la solución de Harman y el isofundin. Y los coloides, que derivan de distintos tipos de moléculas, algunos de ellos no son totalmente artificiales, sino son seminaturales, como por ejemplo los dextranos, que son unos derivados de la remolacha, son carbohidratos, son moléculas de carbohidratos. De la fécula de maíz vienen los almidones, como el JAES, el hidroxetilalmidón, y las gelatinas que vienen de fuente animal, como la gelatina sucinada o la poligelina ligada áurea, que es la gelatina convencional que conocemos, ¿no? O el genofusine, que ya es la gelatina totalmente, el coloide que es ya totalmente sintético y que ya no viene ligado a áurea. Y tenemos los coloides naturales. Los dos coloides naturales principales son la albúmina y el plasma. Y también siempre hay la duda de si podemos usar el plasma y la albúmina, que son hemoderivados, como volumen de resucitación. El uso de soluciones endovenosas ha pasado una serie de barreras. La principal probablemente ha sido la esterilidad de las soluciones, el material para infundir las soluciones. Eso nos ha llevado cerca de 300 años en la medicina, el desarrollo de todos los sistemas que ahora tenemos, por el cual fácilmente podemos pues infundir fluido, ¿no? Muchas de las soluciones que usamos, como la solución Riña, que también está en el mercado, son bastante antiguas, no son soluciones actuales, y por eso es que algunos de los problemas que se ven con estas soluciones, igual con la solución de Hamburger, que se usó muy poco, o la de Harman, y hay una solución de Harman modificada actualmente, que también son de los años 30. La albúmina también tiene mucho tiempo, se usó como un expansor de volumen en la Segunda Guerra Mundial, y de ahí ganó mucha popularidad, ¿no? Pero probablemente la solución endovenosa más usada sea sin duda el cloruro de sodio, también llamada solución fisiológica. Pero resulta que esta solución no es totalmente fisiológica, ya que tiene un contenido mucho más alto y un poquito más de sodio de lo que tiene el plasma. El plasma tiene alrededor de 110 de cloro y esta solución tiene 154. Y uno diría, el cloro pues es esta molécula que está ahí, va de las sales cloruro de sodio, que resulta sin inocuo, pero resulta que ese exceso de sodio lo hace pues en una solución que no resulta tan fisiológica como uno esperaría, ¿no? Porque se ha visto que la hipercloremia, que induce estas soluciones como el cloruro de sodio 9-por-1000, libera icosanoides, produce vasoconstricción, empeora esos mecanismos que hemos visto de vasoconstricción periférica, de lividez reticular, de llenado capilar, y hace pues que hay escasa perfusión a nivel no solo gástrico y renal, sino a todas las zonas esplácnicas. Recordemos que el útero corresponde al territorio esplácnico. La acidosis hiperclorémica incrementa el riesgo de diálisis, el riesgo de mortalidad, libera citoquinas, de tal forma que el shock empieza a tener una especie de componente distributivo, tal como el shock séptico. La hipercloremia también se ha asociado con lesión renal aguda. La osmolaridad del cloruro de sodio es mucho más alta que la del plasma. En realidad uno está pasando una solución discretamente hipertónica, pero que en un paciente normal probablemente el paciente lo compense. Pero en un paciente que está pues en hipoperfusión, que ya está en vasoconstricción, va a tener una serie de consecuencias letales. Probablemente la consecuencia letal a nivel orgánico más rápida y severa sea sobre la función renal. Y por eso es que la incidencia de falla renal aguda se incrementa en los pacientes que reciben cantidades muy grandes de solución salina al 9-por-1000, el cloruro de sodio. Hay no solo más incidencia de lesión renal aguda, sino también se ha documentado mayor mortalidad, mayor estancia en UCI, mayor requerimiento de terapia de reemplazo renal, que son ya marcadores de impacto clínico ya de importancia, porque elevan también los costos de atención a nivel hospitalario, ¿no? La hipercloremia es alta, la incidencia de hipercloremia cuando se usa solución salina 9-por-1000, y se ha asociado esta hipercloremia a más riesgo de mortalidad, ¿no? Esto, si bien es cierto,
se ha estudiado en los pacientes en hemorragia o shock hemorrágico, se ha estudiado un poco más amplio en los pacientes críticos en general, grupos de los cuales pues tenían también ingreso por hemorragia. Así el cloro se ha venido a convertir en el nuevo villano dentro de lo que es la resucitación o la reanimación hídrica, donde el cloruro de sodio puede convertirse en un verdadero problema más que en una solución si es que no elegimos el paciente correcto, ¿no? Una alternativa a esto son lo que se llaman los cristaloides balanceados, que tienen ya baja concentración de cloruro, tienen soluciones amortiguadas, porque la paciente que está en shock hemorrágico también tiene acidosis metabólica. Pero estos cristaloides balanceados no es uno solo, son una serie de alternativas que nosotros tenemos. El Plasmalite y el Isofundin son los más nuevos. La Harman, que está es el que está en la etiqueta verde, y la solución Lactato Ringer modificada, que está a la izquierda, son las más conocidas probablemente por ustedes. El problema con las dos primeras, Lactato Ringer y Harman, es que contienen lactato, y el lactato actualmente se usa como uno de los marcadores de perfusión tisular, entonces incrementan los niveles de lactato. Y lo otro es que tienen todavía un poco más de cloro, en algunos casos, que el Plasmalite y el Isofundin, que vienen a ser las dos alternativas modernas, ¿no? Actualmente la recomendación es que usemos soluciones cristaloides sin lactato si disponemos, idealmente, pero si no, usar esas soluciones cristaloides en lugar de usar el cloruro de sodio al 9%, ¿no? Y esto está en relación a pues, que hay lo que se llama un diferencial de iones fuertes, que ese exceso de cloro produce y que hace pues, que el paciente termine con una acidosis de tipo hiperclorémica. Acidosis hiperclorémica que va a empeorar más la acidosis metabólica que la misma hipoperfusión que el mismo shock está dando. Así, actualmente, para los cristaloides balanceados se recomienda que sean, no solo tengan un pH, digamos, más equilibrado, que tengan un cloro normal, sino que actualmente también se recomienda que sean multielectrolíticas, porque se ha despreciado durante mucho tiempo, por el uso indiscriminado del cloruro de sodio, se ha despreciado mucho tiempo el hecho de que cuando nosotros vemos un paciente y analizamos su medio interno, no solo tiene solo el cloro a nivel sanguíneo, sino que tenemos otros electrolitos. Y nosotros durante mucho tiempo reservábamos las soluciones con electrolitos, a las que le añadíamos potasio, a veces magnesio, para una segunda fase. Pero se ha visto que el desequilibrio electrolítico que induce la pérdida hemorrágica ocurre también desde muy temprano, ¿no? El objetivo de usar cristaloides balanceados cada vez más es prevenir pues justo la acidosis metabólica y la hiperclorémica que se sabe, tienen un impacto importante en las pacientes. No es nada de una paciente a nosotros, bicarbonato de 10, pH 7.2. Esta paciente, si le pasamos 1 o 2 litros más de cloruro de sodio, se va a inducir más hipercloremia, más acidemia, y la acidemia da más vasoconstricción, peor respuesta a las catecolaminas, que la paciente ya requiere noradrenalina o dopamina o algún otro vasopresor, ¿no? Entonces es sumamente interesante tener en mente esto, ya que soluciones de cristaloides ya están a nuestro alcance, y ir dejando cada vez más la solución salina supuestamente fisiológica, ¿no? En relación a la hipercloремia y la acidosis metabólica que produce. En relación a lo que es la reanimación con fluidos, cada vez hay más recomendaciones, como acá donde dice debemos evitar inclusive cualquier paciente con acidosis metabólica, y el shock se acompaña siempre de acidosis metabólica. Como ustedes ven ahí, dice pues, inclusive independiente del índice cloro-sodio, que es una forma también de evaluar si todavía le podría dar una solución salina normal. Aún así las recomendaciones van por evitarla, ¿no? Entonces, las soluciones balanceadas se han probado en una serie de entornos, en politrauma, en TEC inclusive, y en particular en la reanimación de los pacientes en estado crítico, ¿no? Donde han venido a mejorar a disminuir la incidencia de falla renal que se ve en relación al uso pues, indiscriminado de cloruro de sodio al 9%. Para los intensivistas esto es un problema muy grave, porque estas pacientes se la reanima, sale con buena presión, está con buena perfusión, pero las pacientes quedan con falla renal aguda y tenemos el problema de tenerlos luego en diálisis. Entonces, en entornos en obstetricia crítica donde tengamos hipoperfusión, acidemia o acidosis metabólica e hipercloremia, nosotros debemos ya preferir soluciones balanceadas sobre solución salina 9 normal, inclusive desde la primera fase de la reanimación. Y estas condiciones pues, de acidosis, hipoperfusión, hipovolemia, infección renal aguda, no están solo presentes en el shock hemorrágico, las vemos en la paciente con preeclampsia, en la paciente con sepsis o shock séptico, en la paciente con trauma del embarazo, en la reanimación cardiopulmonar, en la paciente en falla renal y en falla respiratoria. Así, ante la duda y la pregunta que siempre nos queda de qué fluido administrar, probablemente los cristaloides isotónicos o balanceados ganen cada vez más papel respecto al cloruro de sodio. De hecho, hay algunas sustancias que las preguntaron, y justo en relación a eso quería decirles, que aparte pues de que la solución balanceada igual expande volúmenes, igual es alumno normal, igual en eso no hay problema,
nosotros debemos saber pues que no solo hay beneficio en eso, sino que hay algunas sustancias como la albúmina que no es adecuada para la reducción de la hemorragia de emergencia. Se ha usado extensamente, hay reportes, recordemos también que es un hemoderivado, puede mejorar mucho el intravascular, pero recuerden que cuando nosotros perdemos, no solo perdemos agua, sino también estamos perdiendo componentes sanguíneos, ¿no? No ha demostrado el beneficio en relación a la sobrevida. Ahí sí hay beneficios clínicos interesantes de la albúmina, por ejemplo, menos falla renal, pero no en relación a la mortalidad ni superioridad respecto a los cristaloides. De igual forma, en relación a los coloides, hay una serie de advertencias, pero están basadas básicamente en relación a los coloides basados en almidón, que son el JAES o hidroxietilalmidón, que acá en el país tenemos todavía el 4%, ¿no? Tiene una serie de problemas, el más grave probablemente de ellos sean las reacciones de tipo anafilactoide y las alteraciones de la coagulación. El uso de coloides basados en gelatinas, como la poligelina, que es el 3.5, están en relación a que como está ligada a urea, puede inducir también algo de acidosis. Pero tenemos actualmente gelatina no ligada a urea, que es la gelatina del 4%, o gelofuscine, que sí tendría un papel, pero no se han hecho estudios grandes en relación al grupo de pacientes que nos ocupa, ¿no? El otro punto en relación a esto, no sé si todavía tengo tiempo, es el de la sangre y los hemoderivados. Sí, doctor, podemos tomarnos unos 7 minutos. Ya, gracias. Ya. Entonces, la sangre y los hemoderivados, pues es la otra intervención antigua en relación a la hemorragia obstétrica. Nosotros vamos a ver figuras y grabados a lo largo de la historia de la medicina. Se ha evolucionado mucho en relación a este tipo de intervenciones como las que vemos ahí, bastante primitivas, pero con la finalidad de salvar la vida, hasta llegar pues a tener guías, recomendaciones, tanto para pacientes críticas, no críticas, en anemia crónica, pero sobre todo en shock hemorrágico, ¿no? Y una de las primeras dudas que salta siempre a la vista en estas publicaciones es si debemos transfundir sangre total versus terapia con hemocomponente, ¿no? La transfusión durante mucho tiempo en el mundo se ha hecho de sangre total. El problema de la sangre total, o digamos de la finalidad, era pues transfundir al mismo tiempo que se transfundían componentes como los glóbulos rojos, transfundir también algo de volumen, ¿no? Pero actualmente las recomendaciones van por el lado de que debemos individualizar cada una de esas terapias. Si queremos pasar volumen, debemos pasar fluidos endovenosos, cristaloides en un primer momento, como hemos dicho, idealmente balanceados, y si queremos pasar transporte de oxígeno, paquetes de glóbulos rojos y algunos otros hemocomponentes, ¿no? La terapia con componentes, que se hace casi a veces luego de la donación, resulta siendo más eficiente también. Además que permite individualizar los requerimientos que la paciente está teniendo. Hay una serie de componentes, no todo es plasma, plaquetas, paquetes globulares, hay una serie de hemoderivados, entre los cuales, como ven ahí a la derecha, donde dice agentes oncóticos, está la albúmina. La albúmina es un hemoderivado, se saca de sangre humana. La transfusión en shock hemorrágico tiene por finalidad no pasar volumen. Para pasar volumen yo voy a pasar los fluidos, sino reponer la pérdida de hemoglobina que el paciente tiene. Pero reponer la pérdida de hemoglobina no basándome necesariamente en el nivel mismo de hemoglobina, sino basándome en las mismas clasificaciones que hemos mencionado hace un momento de estratificación del shock. Lo mismo que hemos dicho para fluidos, vale acá. Es decir, si la paciente está en clase 3 o 4, ya hay que pensar en transfundir hemoderivados. Ya vimos que en el estudio terminado, mientras más arriba se ponía la paciente en la clase de shock hemorrágico, reestratificándola con déficit de base o reestratificándola con índice de shock, era mucho más fácil ayudarnos a identificar qué paciente requiere ya transfusión. Porque la transfusión, cuando se hace de forma retardada, incrementa la mortalidad de los pacientes. Así, la resucitación hemostática debe depender de la severidad estimada de la hemorragia, como puesto ahí. Y la meta primaria de la transfusión de hemoderivados debe también colaborar en la detección del sangrado, de tal forma que actualmente ya no solo se transfunde para mejorar la hemoglobina perdida, sino que se transfunde con la finalidad de mejorar el medio interno a nivel hemostático también. Nosotros conocemos bien que cuando hay una hemorragia aguda, hay una caída brusca de la capacidad de transporte de oxígeno y del gasto cardíaco, y se establece pues un estado de shock. Y ese estado de shock tiene, en relación al tiempo, como ustedes ven ahí abajo, el horizontal, en relación al tiempo, va a tener una relación con si este shock puede ser potencialmente reversible o irreversible. Y la característica que va a determinar esto es cuánto tiempo nosotros vamos a permitir que la paciente permanezca en shock. Porque una paciente que ha bajado a un nivel crítico o ha pasado mucho tiempo en shock, probablemente aún cuando luego de este tiempo se establezcan las medidas de resucitación con fluidos o de transfusión de hemoderivados,
estas podrían, si la paciente llegaba a este punto crítico, podrían no regresarnos a la paciente. Así es de suma importancia tener en cuenta esto del tiempo en relación pues a que no tenemos mucho tiempo en la paciente. Y ustedes ven cómo el shock y la caída de gasto cardíaco ocurren tan tempranamente como a los 30 minutos. A los 60 nos acercamos a ese punto crítico de no retorno. La caída del contenido de oxígeno, si es cierto, está vinculado con anemia, porque anemia se define como la caída de la hemoglobina. Hay una serie de otros factores contribuyentes, digamos, a alteraciones que van a poner en juego mecanismos autorreguladores, como una redistribución del flujo de los flujos sanguíneos regionales, con atrapamiento también de glóbulos rojos probablemente en algunos territorios. La paciente va a liberar catecolaminas, va a establecerse una respuesta estereotipada alfa-adrenérgica, que va a pasar pues por elevación de la frecuencia cardíaca, por una vasoconstricción generalizada con la finalidad de llevar sangre a algunos territorios, con un incremento de la hormona antidiurética, que al mismo tiempo que es un vasopresor potente, también va a disminuir la pérdida urinaria, y así nosotros vamos a ver esta redistribución del flujo regional mediante una serie de manifestaciones clínicas. Pero al mismo tiempo debemos saber que cuando un organismo, una paciente, está en shock hemorrágico, sus demás células, en lugar de colaborar ahorrando oxígeno, van a hacer todo lo contrario, porque se van a liberar una serie de mediadores de respuesta aguda que van a hacer que los tejidos periféricos consuman más oxígeno del que consumían en reposo. Y así la paciente no solo va a tener que afrontar la pérdida de hemoglobina hacia afuera, externa, sino también ese incremento en el consumo adicional de oxígeno. De ahí que la transfusión de glóbulos rojos sea sumamente importante a considerar en las pacientes que van a regresar una clase 3, una clase 4, independientemente del nivel de hemoglobina. Porque esto que está en celeste, en el azul más claro, yo no veo muy bien los colores, pero solo digo, en el azul más claro, esta redistribución del flujo sanguíneo regional va a hacer pues, que las pacientes puedan responder mal a algunas intervenciones. Y por eso es que es vital reconocer rápidamente qué paciente está progresando de un shock clase 1 o 2 a una clase 3 o 4. Porque si bien es cierto que valores de hepatogrito inclusive de 21, o sea, hemoglobinas de 7, son perfectamente tolerados por periodos prolongados, pero el paciente pone en juego mecanismos compensadores, estos mecanismos compensadores se van perdiendo rápidamente cuando la hemoglobina sigue cayendo. Así hay una curva que ustedes pueden ver ahí, donde están las fatalidades en la línea vertical, y en el eje horizontal están los niveles de hemoglobina. Y vemos cómo va bajando de 15 a 5, donde está la flecha amarilla, y vamos viendo pues cómo la mortalidad empieza a subir. Entonces ahí hay un punto en el cual la hemoglobina, que está más o menos entre 5 y 7, en el cual la hemoglobina se sigue bajando, ya no puede mantener los mecanismos fisiológicos del cuerpo y esa demanda incrementa, ¿no? Con 4 hemoglobinas hacia abajo la mortalidad pues ya es altísima, es casi 60%. Entonces la solución a esta es establecer una estrategia que nosotros llamamos en terapia intensiva la optimización del aporte de oxígeno. El aporte de oxígeno, que deriva de una fórmula que se llama el contenido arterial de oxígeno, depende de 3 variables principales, ¿no? La hemoglobina, un factor por el que multiplicamos la hemoglobina, que es su capacidad de unirse a oxígeno, la saturación de oxígeno y la cantidad de oxígeno que tenemos libre en el plasma, que es la presión arterial de oxígeno. El contenido arterial de oxígeno, al multiplicarse por el gasto cardíaco, que es el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, nos van a dar el DO2, que significa delivery de oxígeno o disponibilidad de oxígeno, que es en realidad lo que nos mantiene vivos, esta capacidad de transportar oxígeno a los tejidos en relación a sus demandas, en relación a la condición metabólica del paciente. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en una hemorragia, vamos a ver que se pierde volumen, entonces el gasto cardíaco va a estar alterado porque el volumen sistólico se va hacia abajo. El mecanismo compensador inicial, ¿cuál va a ser? Elevar la variable del costado, FC, que es frecuencia cardíaca, hacia arriba, y al mismo tiempo se van a poner en juego mecanismos para mejorar la saturación, la presión arterial de oxígeno. Pero en la hemorragia también perdemos hemoglobina, entonces se compromete otro componente, se compromete un componente del contenido arterial de oxígeno y un componente que depende del gasto cardíaco. Entonces la fórmula que nos mantiene vivos se va a alterar en 2 de sus variables, ¿no? Y son 2 de 3 mecanismos que van a estar alterados en la hemorragia. De ahí la importancia de intervenir tempranamente en la hemorragia. Nosotros hemos visto todos pacientes con sepsis que se van haciendo shock séptico en el curso de horas o de días y nos dan más tiempo para intervenir. Se les exámenes, se les toma cultivo. No tenemos el mismo tiempo en el shock hemorrágico, y eso está en relación a lo que estamos viendo ahorita en la pantalla, a que cuando uno sangra pierde o se altera uno de los componentes del gasto cardíaco y uno de los componentes del contenido arterial de oxígeno. O sea, la fórmula se va a alterar en sus 2 elementos. Los paquetes globulares pues tienen alrededor de 350 mililitros, no todo el paquete globular
el crito de un paquete está entre 60 y 70%, no es el mismo hematocrito del paciente que donó, es el doble o el triple. Hay una fórmula que se usa muy poco para ayudarnos a predecir cuánto va a aumentar un porcentaje de latides, pero esta fórmula se ha estudiado en pacientes estables, no se ha estudiado en pacientes en shock séptico, pero se estima que es de alrededor de 1 gramo o 3 puntos en el hematocrito, ¿no? La transfusión de glóbulos rojos siempre debe administrarse, puede ser inicialmente con la reducción de volumen, pero generalmente van a encontrar que la recomendación en casi todas las guías es que hay que iniciar la transfusión de glóbulos rojos luego de haber puesto fluidos o por lo menos han dado una carga de volumen, porque recuerden que la muerte inmediata va a ocurrir por esa caída en el gasto cardíaco que veíamos acá. En la fórmula del DO2, lo que mata de inmediato son las alteraciones del gasto cardíaco. Lo que mata ya de forma inmediata son las alteraciones del contenido del oxígeno. Así, una alteración brusca de la frecuencia cardíaca, una bradicardia severa, mata. Una taquiarritmia, mata. Una caída brusca del volumen sistólico, mata. De inmediato. De forma inmediata, por ejemplo, una neumonía, la hipoxemia, baja la saturación del P2, pero uno puede fallecer unos 3 o 5 días con uno no hace nada, ¿no? Igual, una anemia cada vez más baja, observemos que el paciente puede tolerar niveles bastante bajos de hemoglobina, lo cual no significa que sea totalmente inóculo. Entonces, la recomendación principal es transfundir fluidos de forma inicial y luego asegurar el transporte de oxígeno, ¿no? La concentración de hemoglobina no debe ser la guía para guiar esta terapia o esta intervención, sino que más bien la terapia debe orientarse a restaurar el volumen intravascular y los parámetros hemodinámicos adecuados, que incluyen ¿qué? La optimización del DO2 o la optimización del transporte de oxígeno a los tejidos. Debemos recordar que una reposición de fluidos excesiva da una serie de problemas en relación a mayor sangrado, y por eso es que los esquemas de transfusión de hemoderivados ya desde allá por los años 90 empezaron a hablar de lo que se conoce como la coagulopatía dilucional. Cuando nosotros pasamos mucho fluido o pasamos mucho paquete globular, aunque ya dijimos el 60-70% del paquete globular es hematocrito, pero el resto, el 30-40% es líquido. Es el líquido de reconstitución, el preservante. Entonces, si es cierto que hay recomendaciones que dicen que en el paciente en shock debemos llevarle hemoglobina por lo menos a niveles de 6 a 8, en realidad el objetivo puede ser también entre 7 y 9, de acuerdo a algunos estudios de pacientes críticos, pero debe ser aquel nivel en el cual nosotros encontremos que los parámetros de hipoperfusión o la hemodinámica de la paciente o las disfunciones que están apareciendo empiezan a corregirse. Se han comparado ya desde hace algunos años estrategias en relación a esto, estrategias restrictivas versus estrategias liberales, es decir, normalizar el nivel de hemoglobina versus mantener niveles de hemoglobina más bajos, ¿no? Y se ha visto pues, que mantenerlo entre 7 y 9 parece ser bastante bueno y hasta superior porque se evitan una serie de efectos secundarios. Esto se vio inclusive ya a finales de los 90 y desde entonces se popularizó y se encuentra pues, en casi todas las vías. Podríamos resumir de esta forma que una paciente en shock hemorrágico, la transfusión tiene que ser independiente del nivel de hemoglobina. Ahí a la izquierda está el nivel de hemoglobina, ustedes van a ver que arriba dice más de 10 de hemoglobina, pero si la paciente tiene una hemorragia no controlada e inestabilidad hemodinámica, hay que transfundirle. La hemoglobina no nos va a guiar. Son mejores guías cualquiera de las herramientas de estratificación clínica o paraclínica. Si está entre 7 y 9 y la paciente está estable, no se transfunde. Función cardíaca y pulmonar normal. Pero si está entre 7 y 9 y hay signos de oxigenación tisular inadecuada, el lactato está alto, el lividez, la paciente está orinando poco, trastorno sensorio, o empieza a haber sangrado, también se transfunde. Y en la paciente esa que es la más grave, el peor escenario, esa paciente que tiene menos de 7 o menos de 5 de hemoglobina y que está en shock hemorrágico, hay que transfundir. Y no solo eso, hay que seguir transfundiendo mientras la paciente todavía se encuentra en esta condición. Entonces los endpoints en relación a transfusiones no van tanto por el nivel de hemoglobina objetivo, sino más en relación a esto, a la optimización, no digo normalización, de la presión arterial, del volumen urinario, del DO2, del índice cardíaco, del lactato, del déficit de base, del pH gástrico, que son más sensibles a la resucitación, ¿no? Ya para ir acabando, siempre hay una duda si debemos pasar sangre fresca versus almacenada. No está bien establecido cuando una sangre es fresca, pero parece ser que sangre recién extraída o recién separada es mucho mejor, porque la sangre guardada sufre una serie de cambios, incluyendo los fosfogliceratos, los hematíes se alteran y se liberan una serie de sustancias inflamatorias y de electrolitos, como el potasio, que es intracelular. En el eritrocito, cuando uno pasa esto a la paciente, le da cargas altas pues, de potasio y de algunas sustancias proinflamatorias, ¿no? Entonces es superior siempre que la paciente en shock hemorrágico no dice, no, como se le va a pasar un montón, ¿para qué vamos a desaprovechar la sangre fresca? Y se pasa de la sangre almacenada. Y esto es algo que debemos cambiar y que es una subcostumbre, una subrutina, digamos, en muchos
nuestros establecimientos, ¿no? Los esquemas de transfusión masiva se han establecido justo en relación a esto, al conocimiento pues de que si nosotros no pasamos asociados a los paquetes globulares, por ejemplo plasma fresco, la actividad de los factores de coagulación va a disminuir hasta puntos críticos que llegan a ser del 30% menos, de tal forma que ya empezaron hace algún tiempo a hacer recomendaciones en relación a que deberíamos pasar una cantidad de plasma fresco por cada cierta cantidad de glóbulo rojo. Inicialmente, de forma conservadora, se pasaba un plasma por cada 4 a 10 unidades, luego se empezó a mejorar esto, un plasma por cada 2 o 3 paquetes globulares, hasta llegar al punto en el cual actualmente nos encontramos, y que es que los plasmas en la hemorragia masiva o en los sistemas de transfusión masiva deben pasarse al par a par. Un paquete globular con un plasma y una unidad de plaquetas, ¿no? Los bioprecipitados, que es un purificado que tiene básicamente fibrinógeno, también puede considerarse estos temas de transfusión masiva, ¿no? En las transfusiones masivas, cuando hemos pasado más de 10 paquetes en 24 horas, debemos saber que la coagulopatía que va a aparecer va a incrementar el pronóstico de estas pacientes cuando nosotros no hemos establecido un esquema así de 1 a 1, ¿no? Pues precipitado va a pasar básicamente fibrinógeno, y ya vamos terminando, básicamente tienen pues la finalidad de mejorar esto, ¿no? La transfusión de plaquetas es con la finalidad de corregir sangrado de trombocitopenia severa o infección plaquetaria. En la paciente que está chocada podemos pasarla de forma clínica inclusive sin tener una cantidad de plaquetas. Y una vez que tenemos control y se va a hacer otra intervención, ustedes saben bien porque el punto de corte que se encuentra alrededor de 50.000 plaquetas hacia arriba parece ser bastante aceptable para evitar inducir mayor sangrado en los lechos de tipo quirúrgico o como nosotros conocemos procedimientos vasculares invasivos, un catéter venoso central, el catéter de diálisis, etcétera, etcétera, ¿no? El punto de corte más bajo, probablemente el shock hemorrágico o la recuperación más baja la vamos a encontrar alrededor de 20.000 plaquetas por mililitro por microlitro. Y si la paciente está sangrando de forma activa, inclusive la paciente tiene 70.000, 80.000, y sospechamos que uno de los componentes puede ser estar en relación a plaquetas, nosotros podemos inclusive transfundir aún cuando tengamos cifras de este tipo. Igual que pasa con la hemoglobina, la cifra misma de plaquetas no se convierte ya en la guía, sino en la condición clínica como está pues colocado. Y no tenía una fórmula para poder calcular cuántas plaquetas se nos va a generar, pero como les he dicho, no tiene pues esto un asidero muy grande en la paciente del shock, ¿no? Y finalmente, para terminar, debemos saber que la sangre no está exenta de riesgos. Se ha visto pues que los pacientes que requieren más unidades de sangre, aquellos que pasan las 4 unidades de transfusión, independientemente del tipo de hemoderivado, van disminuyendo su capacidad de sobrevivir y van incrementando su riesgo de mortalidad, ¿no? Muchísimas gracias. Bien, doctor, gracias por su charla. Yo creo que ha quedado bastante claro bastante de las preguntas que habían enviado los participantes previamente. Pero de todas maneras teníamos acá unas preguntas de parte del público. Básicamente lo que más están preguntando es o sea, todo esto que estamos leyendo, y usted sabe que todos los estudios básicamente son pues en áreas asistenciales controladas, ¿no? Una unidad de cuidados intensivos, una paciente porque está totalmente quizá invadida para ver que esté bien todos los parámetros hemodinámicos. Pero si esto lo queremos aterrizar hacia un primer nivel de atención, dentro de sus recomendaciones, por así decirlo, digamos 3 recomendaciones que nos podría dar para que todos los colegas que enfrenten un parto, enfrenten una cesárea, o un colega de repente anestesiólogo, ¿no?, que está frente a una cesárea en un hospital 1, hospital 2, ¿qué son las 3 cosas que no debería faltar ante un parto, ante una cesárea y ante una hemorragia postparto, ¿no? ¿Aló, doctor? ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Ya. Sí, muy interesante la pregunta, gracias. En realidad debemos tener, lo primero es tener en mente siempre algún esquema o alguna herramienta que usemos con frecuencia de estratificar a nuestros pacientes que tienen sangrado, para ver si esas pacientes ya las empezamos a considerar, como les decía, o no, como una paciente de shock hemorrágico. Y sobre todo, para identificar precozmente esas pacientes que entran en clase 3 o clase 4, con cualquiera de las herramientas. Entonces, la primera es, tener a la mano una cartilla, hacer un chart, como a veces hacemos en la SUSI, te pegamos papeles por todos lados, donde tenemos un recordatorio de qué cosas son.
porque puede ser que uno del equipo sea sumamente experto en esto, pero recordemos que nosotros trabajamos en equipos y no es obligatorio que todos los miembros del equipo tengan el mismo nivel de entrenamiento, ¿no? Y de habilidades. Entonces, por ejemplo, para un anestesiólogo debe ser sumamente útil echar mano del pulsoxímetro y de la onda de la pulsoximetría que tiene ahí para ir evaluando durante el transcurso de una intervención. La paciente sangra, se atonía, el equipo quirúrgico está operando abajo, pero él puede ir monitorizando. No le puso catéter central porque era una cirugía electiva. Obviamente la paciente no tiene otro sistema de monitoreo hemodinámico porque todo era supuestamente programado. Entonces el pulsoxímetro, que es una herramienta tan sencilla y tan a la mano, y la variabilidad de esa onda de plestimografía de pulso puede ayudar a identificar qué pacientes todavía requieren volumen. Y ahí van las dos intervenciones más importantes, ¿no? Nosotros tenemos difundido por todos lados cristaloides. El cloruro de sodio sigue siendo la herramienta inicial de manejo de estas pacientes, y usar, por ejemplo, el pulsoxímetro. Mientras haya esa variabilidad incrementada, a la paciente se la puede seguir retando. Y el anestesiólogo puede haberle pasado ya, digamos, le dice el ginecólogo, creo que ha perdido 1000, 1500 acá abajo, ¿tú cómo ves por ahí? No, por acá no ha perdido nada, pero tiene una variabilidad de presión de pulso incrementada, y ya le pasé los 1500. Pero si esta variabilidad continúa, y si se asocia a otros marcadores clínicos de hipoperfusión, trastorno sensorio, taquicardia, disminución de la diuresis y lado capilar lento, seguir reanimando mientras yo tenga presente esos marcadores. Y así como en el extremo los fluidos en exceso son malos, en el otro extremo el retraso en la reanimación con fluidos para mejorar la perfusión resulta siendo también igual de mala. O sea, la mortalidad se incrementa, es una U, se incrementa en ambos extremos. Entonces, y no solo eso, la reanimación retardada va con peores resultados, porque luego puede decir, no, entonces mientras termine la cirugía ya no le voy a pasar más fluido, porque esa paciente se me puede hacer un edema de pulmón, y más bien en la UCI, ya que le pongan un catéter, que vean ellos cómo monitorizan. Entonces, esos minutos valiosos que perdemos, probablemente ya no se puedan recuperar, ¿no? Entonces, eso sería lo segundo. Y lo tercero, pues, es que en nuestros establecimientos de primer nivel, de acuerdo a normas, ustedes saben porque no cuentan con banco de sangre, la sangre también tiene un tiempo de duración, la sangre es costosa, en nuestro país no hay una cultura extendida de donación, de tal forma que la provisión de sangre, inclusive en el tercer nivel, es limitada, de tal forma que sí se deben establecer convenios, como ocurre en algunos países pequeños, ¿no? Donde no tienen banco de sangre en cada hospital, pero sí tienen una institución, digamos, nodriza en relación a lo de las transfusiones de hemoderivados, y que puedan pasarle la sangre en la urgencia. Porque mucho más fácil es transportar una caja con hemoderivados que transportar a una paciente en shock o en estado crítico y que todavía, es más, no terminan de hacer la hemostasia quirúrgica, ¿no? Y eso sería lo tercero, establecer mecanismos, conexiones, por amistad, por convenios, por acuerdos con instituciones más grandes que puedan proveerles de sangre, porque en algunos casos las pacientes fallecen en el primer nivel y nunca recibieron sangre, ¿no? De hecho, no estaba dentro de las capacidades de estas instituciones de primer nivel. Gracias. Otra pregunta que también hacen con bastante frecuencia es esto de dar fluidos en bolo, ¿no? O sea, nosotros estamos pues acostumbrados a llamarle bolo de repente a la velocidad o a volúmenes pequeños, ¿no? O sea, 10, 20 centímetros cúbicos, ¿no? Pero cuando uno lee literatura al respecto y menciona pues bolos de 500 mililitros, ¿cómo es que se da esto? O sea, llevándolo a la práctica, ¿no? O sea, simplemente se cuelga el frasco de cloruro de 1000 y en cuánto tiempo tengo que hacer que pase. A veces no pasa tan rápido, ¿no? ¿Hay alguna estrategia para que puedan mejorar la manera de hidratar a los pacientes? Sí, en realidad la infusión rápida que vendría a ser los bolos, ustedes ven acá este cuadrito, la infusión rápida está reservada acá en la recomendación, por ejemplo, donde dice 3 cruces, infusión rápida de fluidos, está recomendada para clase 4. O sea, en la clase 4, cuando la paciente está entrando en clase 4, nosotros debemos pasar bolos. Antes de eso, donde dice una cruz, 2 cruces, son infusiones de fluidos, pero no en bolos. El volumen del bolo, lamentablemente, no es una unidad, no es un valor único, digamos, ¿no? Hay en la literatura bolos de 200, en shock hemorrágico de 300 mililitros, de 500, y bolos extendidos o grandes de alrededor aproximadamente 1500, que esos son los bolos que están en algunas guías cuando dicen dar un volumen de resucitación inicial de 30 mililitros por kilo, ¿no? Si uno multiplica, la paciente tiene 50, 60 kilos, 50 por
por 30, ahí me salen los 1500. Entonces los bolos más grandes documentados son de 1500. ¿En cuál tiempo? En el tiempo más rápido que pueda pasar, en menos de 20 a 30 minutos, o sea, debe pasar entre 5 minutos hasta más o menos los 15 minutos aproximadamente. Cuando ya se habla de monitoreo hemodinámico, los bolos están un poquito mejor establecidos. Porque se ha establecido, por ejemplo, que cuando ya nosotros tenemos una herramienta tipo el monitoreo con Doppler esofágico, acá los bolos se van haciendo un poco más pequeños, porque yo voy a seguir monitorizando de forma continua el volumen sistólico. Por ejemplo, acá los bolos, que es una publicación antigua, pero donde se empezó a hacer esta estrategia, eran de 200 mililitros. 200 mililitros, sigo monitorizando el volumen sistólico. Si es por debajo de 60, que es el volumen sistólico mínimo, digamos, que es un marcador de precarga muy sensible, entonces sigue por debajo de 60, aumenta más del 10%, sigue pasando otro retrocuatro de 200. Entonces, cuando uno usa monitoreo, los bolos se van haciendo más chiquitos. Cuando uno no tiene herramientas de monitoreo hemodinámico, los bolos se van haciendo más grandes. Eso es lo que la literatura también ha analizado, ¿no? Esa es una tendencia. Pero ya les digo, el bolo es una prueba del sistema circulatorio. El bolo es como cuando les decía, hacemos el test de elevación pasiva de las piernas, equivale eso a una carga determinada que tiene una finalidad. Tiene la finalidad de mejorarme transitoriamente la hemodinámica de la paciente mientras establezco otro tipo de medidas. Y por eso es que no se ha unificado un valor único, ¿no? Pero la recomendación de más extensa, digamos, en bolo es 300 mililitros, y la más pequeñita que uno puede encontrar es 200 mililitros, ¿no? Que pueden ser sucesivos, no es solo un bolo. De acuerdo a que a condición clínica, de acuerdo justo a esa reestratificación del shock con alguna herramienta, ¿no? Gracias. Y también en base a eso, es curioso ver algunas publicaciones con respecto a estos retos o estos bolos que se le da para clasificar a qué paciente va a responder bien a fluidos y qué paciente no va a responder a fluidos, ¿no? Quizá esto más para casos de shock séptico, pues, ¿no? Porque es evidente que si la paciente está con una hemorragia postparto, la primera posibilidad de la causa del shock es hemorrágico, ¿no? Es hipovolémico, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo puede saber de repente el proveedor que está brindando esta reanimación hídrica o de volumen de manera rápida si esto está funcionando o no, ¿no? ¿Cuál de los tres parámetros considera usted que es el más importante? ¿La saturación, la frecuencia cardíaca o la presión arterial media? Yo creo que es más bien una combinación, como por ejemplo lo del índice de shock, que es una combinación de la presión sistólica y la frecuencia cardíaca. Por la frecuencia cardíaca es un mecanismo compensador, es la respuesta adrenérgica. Y la presión arterial es un reflejo de qué tanto volumen tienes adentro, ¿no? Entonces, qué tanta respuesta, qué tan grande la respuesta, que puede estar incrementada la frecuencia por dolor, por ejemplo, ¿no? De impulso operado inmediato. Y el otro de la función cardíaca, digamos. Acá justo hablando de los fluidos, estaba buscando este de acá. Acá, por ejemplo, en la parte inferior derecha, donde está en el recuadro punteado con rojo, el volumen de fluido que recibieron las pacientes con clase 4 en la escena, o sea, mientras lo trasladaban a la ambulancia, 1700, y ya al llegar a la emergencia, 3200. Eso hace más o menos 4900, ¿no? O sea, casi 5 litros de volumen de reanimación. Y es cierto lo que decía, en sepsis no hay pérdida real de volumen, es una redistribución del volumen, y por eso es que los volúmenes en sepsis ahora se cuidan mucho más. En hemorragia no. En hemorragia nosotros debemos más bien ser más acuciosos con esa monitorización clínica, a la que le debemos sumar herramientas tan sencillas como el índice de shock, el lactato si tenemos, la variabilidad pulso-prestimográfica. Si dudo que si ya le pasé volumen, le pasé 3 litros, ha sacado 2 litros, pero le he pasado 3, si dudo, y mi paciente sigue taquicárdica, sigue oscilándole la onda del pulso oxímetro, le levanto las piernas a 45 grados un minuto. Se corrige eso, transitoriamente se va a corregir, porque yo al levantar las piernas estoy haciéndole un reto endógeno pequeño de 300 a 500. Si con eso se corrige, yo puedo con seguridad pasarle el otro reto. Algunas de esas herramientas uno diría, sí, pero ese rato no hay quien va a estar levantándole las piernas, pero hay muchos entornos donde que tenemos dudas y nos podemos discutir, mejor trae el ecógrafo, a ver, y uno demora más enchufando y prendiendo el ecógrafo que levantándole las piernas a la paciente. Gracias, doctor. Y finalmente, su opinión y su experiencia con respecto a este tema de simulación clínica para los equipos que se enfrentan a esto día a día, ¿no? ¿Usted recomienda, por ejemplo, armar equipos de 2, armar equipos de 3? Básicamente, ¿cómo es que de repente usted tiene una opinión para que cada uno en su centro de trabajo pueda hacer o intentar hacer
algún tipo de simulación de estos eventos que son bien adversos, ¿no? Y que cuando pues ocurren, en verdad, si no tiene una pauta establecida la institución, cada uno va por su lado y termina todo complicando al paciente. No, de hecho que la simulación, tanto la simulación clínica fuera de servicio como la simulación en servicio y el ordenar ahí justo hacer esa simulación y ordenar equipos y distribuir funciones antes de la crisis es sumamente útil porque va a cortarnos mucho los tiempos y los movimientos, ¿no? La gente no se va a mover por todos lados, nadie va a estar gritando como loco, cada quien va a saber cuál es la función que le corresponde en ese momento y los tiempos de resucitación, de reanimación de la paciente, de toma de decisiones se van a simplificar, ¿no? De hecho, que es sumamente importante. Nosotros acá, en el curso estaba el doctor Luis Mesa con lo que es las claves obstétricas, en particular con la clave roja, que es la que siempre más se usa, o de la que se abusa inclusive. Se han hecho pues acá simulaciones, cursos, que ha ayudado a que la gente también tome conciencia en relación al monitoreo, porque ya saben que hay ciertas formas de monitorizar clínicamente la hemorragia y ya inclusive la enfermera, la técnica, están ahí pendientes de ciertas cosas, ¿no? Y te van diciendo, doctor, ya le tomo el agua todavía, pero no, ya debió tomar. Entonces hay una serie de cosas que se han podido ir introduciendo, ¿no? Y si bien somos un instituto, también tenemos una serie de falencias, digamos, a veces tipo presupuestal, que limitan los recursos que uno quisiera tener, y no tenemos todo, no tenemos sistemas de monitoreo avanzado. En el manejo de shock hemorrágico inicial nadie debe estar pensando, por ejemplo, en que hay que llamar a la UCI para que ponga el catéter central, no, deben llamar a la UCI para que sea parte del equipo de reanimación inicial de esa paciente, ¿no? Entonces, ya ese enfoque, por ejemplo, sí ha cambiado mucho acá en el instituto, y la simulación es algo que ha ayudado, yo creo, en ese sentido. Listo, doctor, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su ponencia. Queremos agradecerle por tanto a la comisión su magnífica ponencia y estaremos atentos para cualquier otra invitación. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes hoy día. Muchísimas gracias, buen día a todos.